La muerte. Tan solo la palabra evoca un torrente de emociones: miedo, tristeza, aceptación, incluso curiosidad. Es una experiencia que nos une a todos, un capítulo inevitable en la historia humana. A través de las culturas y a lo largo de la historia, la humanidad se ha enfrentado al misterio de la muerte, buscando respuestas en los ámbitos de la fe, la filosofía y la tradición. Desde las antiguas pirámides de Egipto hasta las vibrantes festividades del Día de Muertos en México, descubriremos las diversas formas en que la humanidad ha dado sentido a la mortalidad. Nuestro viaje comienza en la cuna de la civilización, donde aún resuenan los ecos de las antiguas creencias. Los antiguos egipcios, con sus elaboradas tumbas y rituales de momificación, son un testimonio de la temprana fascinación de la humanidad por la muerte y el más allá. Para ellos, la muerte no era un final, sino una transición a otro reino, una continuación de la vida en una forma diferente. Mesopotamia, otra cuna de la civilización enclavada entre los ríos Tigris y Éufrates, tenía una visión más sombría del más allá. Concebían el inframundo, conocido como Kur, como un lugar oscuro y desolado habitado por espíritus y gobernado por la diosa Ereshkigal. A pesar de su miedo a la muerte, los mesopotámicos desarrollaron elaborados rituales funerarios, creyendo que los ritos adecuados eran esenciales para asegurar el paso seguro del difunto al inframundo. Las religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam, comparten la creencia en un único Dios todopoderoso y el concepto de una vida después de la muerte donde los individuos son juzgados por sus actos en vida. El judaísmo enfatiza la importancia de vivir una vida recta de acuerdo con las leyes de Dios. El cristianismo introdujo el concepto de resurrección y vida eterna a través de la fe en Jesucristo. La creencia en el cielo y el infierno se convirtió en un dogma central de la fe cristiana. El Islam también enfatiza la creencia en un solo Dios, Alá, y en el día del juicio, donde los justos son recompensados con el paraíso y los malvados condenados al infierno. En contraste con el énfasis de las religiones abrahámicas en una vida después de la muerte lineal, las religiones orientales como el hinduismo y el budismo perciben la muerte como un proceso cíclico. El hinduismo propugna el concepto de reencarnación, donde el alma, Atman, renace en una nueva forma física después de la muerte. El ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento continúa hasta que el alma alcanza la liberación, moksha, del ciclo del sufrimiento. El budismo comparte la creencia en la reencarnación pero rechaza el concepto de un alma permanente, enseñando que es la corriente de conciencia la que renace. El objetivo final en el budismo es alcanzar la iluminación, nirvana, un estado de liberación del ciclo del sufrimiento y el renacimiento. A través de las culturas y a lo largo de la historia, los seres humanos han desarrollado elaborados rituales para honrar a sus muertos y facilitar su paso a la otra vida. Estos rituales, a menudo impregnados de simbolismo y tradición, ofrecen consuelo a los dolientes y proporcionan un marco para afrontar la pérdida. Los funerales sirven como un momento para que la comunidad se reúna, llore al difunto y celebre su vida. Los rituales pueden variar ampliamente, desde las sombrías procesiones de los funerales cristianos hasta las vibrantes celebraciones de la vida comunes en algunas culturas africanas. Estos rituales, transmitidos de generación en generación, ofrecen una conexión tangible con el pasado y una forma de honrar el legado perdurable de aquellos que han fallecido. Pocas tradiciones culturales abrazan la muerte con la vitalidad y la alegría del Día de Muertos en México. Esta celebración anual, que se observa el 1 y 2 de noviembre, es un momento para que las familias recuerden a sus seres queridos fallecidos y den la bienvenida a sus espíritus de regreso a la tierra de los vivos. Lejos de ser una ocasión sombría, el Día de Muertos es una alegre celebración de la vida y la muerte, un momento para que las familias se reúnan, compartan historias y recuerden a aquellos que han fallecido. Las raíces del Día de Muertos se remontan a miles de años atrás, a las culturas indígenas de Mesoamérica, donde la muerte se veía como una parte natural del ciclo de la vida. Tras la llegada de los españoles y la introducción del catolicismo, las tradiciones indígenas se mezclaron con las creencias cristianas, dando lugar a la singular celebración sincrética que conocemos hoy en día.
El Día de Muertos es una fiesta para los sentidos, un derroche de color y simbolismo que transforma hogares, calles y cementerios en vibrantes celebraciones de la vida y la muerte. Uno de los símbolos más emblemáticos del Día de Muertos es la calavera de azúcar, una representación caprichosa de la muerte que es a la vez lúdica y profunda. Estas coloridas calaveras, a menudo adornadas con el nombre del difunto, son un recordatorio de que la muerte no debe temerse, sino abrazarse como una parte natural de la vida. Otro símbolo omnipresente es el cempasúchil, una vibrante flor de color naranja que se cree que guía a los espíritus de los muertos de vuelta a sus familias. Estas flores, junto con velas, incienso y ofrendas de comida y bebida, se colocan en las ofrendas, altares creados para dar la bienvenida a los espíritus de los difuntos. Las ofrendas son una parte central de las celebraciones del Día de Muertos, sirviendo como puentes entre los mundos de los vivos y los muertos. Estos altares, a menudo adornados con fotografías, velas, flores y las comidas y bebidas favoritas de los difuntos, son un testimonio del amor y el recuerdo perdurable de aquellos que quedaron atrás. Las familias se reúnen alrededor de las ofrendas para compartir historias, recordar a sus seres queridos y ofrecerles alimento para su viaje de regreso al mundo de los vivos. Las ofrendas de comida, destinadas a atraer a los espíritus de vuelta al mundo de los vivos, a menudo incluyen platillos tradicionales como mole, tamales, pan de muerto y calaveras de azúcar. Las bebidas, como el atole y el pulque, también son ofrendas comunes, saciando la sed de los espíritus cansados. El Día de Muertos es más que una celebración. Es un testimonio del poder perdurable del amor, la memoria y la creencia de que la muerte no rompe los lazos que forjamos en la vida. Es un momento para que las familias se reúnan, recuerden a aquellos que han partido y celebren el precioso regalo de la vida. Los colores vibrantes, la música alegre y los rituales sentidos sirven como un poderoso recordatorio de que la muerte, aunque inevitable, no disminuye el amor y los recuerdos que llevamos en nuestros corazones. El legado del Día de Muertos se extiende mucho más allá de las fronteras de México, ofreciendo una perspectiva única sobre la muerte y su lugar en el tapiz de la vida. Es una celebración que nos desafía a enfrentar nuestra propia mortalidad, a valorar a nuestros seres queridos y a encontrar belleza y significado en el ciclo de la vida y la muerte. Desde las antiguas pirámides de Egipto hasta las vibrantes ofrendas de México, nuestra exploración de la muerte y sus interpretaciones a lo largo de la historia revela un profundo deseo humano de encontrar significado en la mortalidad. A través de culturas y a lo largo del tiempo, hemos buscado entender la muerte, honrar a nuestros muertos y encontrar consuelo frente a la pérdida. Ya sea que creamos en una vida después de la muerte, la reencarnación o la simple cesación de la existencia, la muerte sigue siendo una parte integral de la experiencia humana, moldeando nuestras creencias, rituales y expresiones artísticas. Los rituales y creencias en torno a la muerte pueden diferir de una cultura a otra, pero todos hablan de nuestra experiencia humana compartida de pérdida, duelo y el poder perdurable de la memoria. Nos recuerdan que la muerte, aunque inevitable, no disminuye el amor, la risa y el legado que dejamos atrás. Al concluir nuestro viaje a través de las diversas interpretaciones de la muerte, nos queda un profundo sentido de asombro ante la resiliencia del espíritu humano. La muerte, la última desconocida, ha inspirado innumerables rituales, creencias y expresiones artísticas, cada uno ofreciendo una perspectiva única sobre la transición más profunda de la vida. Desde la creencia de los antiguos egipcios en una vida después de la muerte hasta la celebración mexicana del Día de Muertos, vemos un hilo común de esperanza, recuerdo y el poder perdurable del espíritu humano para encontrar significado frente a la mortalidad. A medida que navegamos por nuestras propias vidas, que podamos inspirarnos en la sabiduría de los siglos, abrazando la muerte no con miedo sino con aceptación, incluso celebración. Porque en la muerte, como en la vida, hay belleza, significado y el legado perdurable del espíritu humano.